alegría del corazón, como el que bajo la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría del corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos oirán. Y el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. ¡Vamos!
Gracias al Señor por permitirnos una vez más el podernos reunir, juntar en razón de rendirle culto al Señor, de tener esta comunión en el Espíritu y también de poder llegar con la palabra al Señor para cada una de nuestras vidas. Es mi deseo, mi anhelo, mi oración de que ustedes estén siendo guardados, protegidos por el Señor, bendecidos por el Señor. Y en esta hora quiero orar junto a ustedes. Quiero invitarles a que puedan inclinar su rostro y que me acompañen en este tiempo de oración. Padre, estamos agradecidos porque tenemos la linda oportunidad de reunirnos nuevamente. Señor, en esta hora, desde mi hogar hasta el hogar de mis hermanos, ruego que tu bendición, Señor, esté en medio nuestro. Que tu presencia sea manifestada, Señor, en cada una de nuestras vidas. Señor, tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, he ahí que tu presencia está. Señor, y en esta hora nosotros nos convocamos en torno a tu nombre. Nuestra búsqueda, Señor, es de agradarte, es de honrarte, es de levantar, Señor, una adoración, una alabanza, tiempos de gratitud a tu nombre. En esta hora, Señor, nos convocamos en torno a tu presencia. Padre, yo ruego en el nombre de Jesús de que tu cuidado, tu protección esté sobre la vida de cada uno de mis hermanos y sus familias. Que seas tú, Señor, el que nos guarde todo día. Que seas tú el que traiga la provisión que necesitamos, aún, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Señor, más que nunca necesitamos que tu presencia esté con nosotros, fortaleciendo nuestra fe, para que, Señor, el fuego tuyo esté encendido ahí en nuestros corazones, que nuestra fe, Señor, no decaiga, que nuestra fe, Señor, no mengue, sino que por el contrario, Señor, estemos fortalecidos en la convicción plena de que eres tú el que nos guarda. Padre, muchas gracias por tu presencia. Ruego tu bendición, tu llenura sobre cada uno de mis hermanos, mis hermanas y sus familias. Padre, muchas gracias. Oro en esta hora para que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en este tiempo de escudriñar tu palabra. Nos guíe, Señor, nos des la inteligencia espiritual, la sabiduría para entender, para recibir y poner en obra tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor porque una vez más podemos estar juntos y poder adentrarnos juntos a la palabra del Señor. Cuán importante es creerle a Dios. Cuán importante es creer en Dios, pero también creerle a Dios. Hay muchos que dicen que le creen a Dios, pero no todos le creen a la palabra de Dios o se interesan en la palabra de Dios. Todo el creerle a Dios determina el que puedan suceder o no cosas en nuestra vida. La gente necesita de la presencia del Señor. Hay gente que busca al Señor.
Hay gente que sinceramente busca al Señor, pero ¿por qué no están teniendo ese encuentro con el Señor? ¿Por qué no se están relacionando con el Señor? Y esto tiene que ver con que no estamos comunicando el mensaje de la palabra del Señor a todos como lo necesitan. Y cuando nosotros entramos a escudriñar la palabra del Señor, venimos a recibir de su palabra. Esta viene a alentar a nuestra vida, viene a fortalecer nuestra fe, pero también viene a darnos, a prepararnos para poder expresar el mensaje de la palabra del Señor. El que la gente no esté llegando al Señor, creo, en mi opinión, que tiene que ver mucho con que nosotros, usted y yo, no estamos mostrando genuinamente a la persona del Señor Jesucristo. Hay gente que anda buscando en distintos lugares. Hay gente que tiene necesidad física, necesidad del alma, pero no están yendo delante de la presencia del Señor. Porque ¿cómo van a ir a quien no conocen? ¿Cómo van a ir a quien no se les ha declarado? La palabra del Señor dice que el que llama se le abrirá, el que busca hallará, el que vaya a la presencia del Señor va a encontrar esa respuesta del Señor. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos expresando a la gente? ¿Qué es lo que nosotros estamos comunicando a la gente? Es tan importante el que nosotros, siendo portadores del mensaje de la palabra del Señor, podamos ir a la gente y expresarle lo que el Señor tiene para ellos y a través de ellos. Hay una ilustración, hay una anécdota que leí por ahí y habla de un hombre, un dueño de un negocio, que se convierte al Evangelio. Y desde cuando sucedió eso en su vida fue transformada. Y él, lleno de ese primer amor, de esa presencia del Señor, cada vez que alguien llegaba a su negocio, él les hablaba de Cristo. Y cuando esa gente se iba, él les daba un Dios te bendiga, un Dios te bendiga. Y así era con todos los clientes. Hasta que un día llega un antiguo cliente a su negocio y él, como acostumbró desde que conoció a Jesucristo y le empezó a hablar a la gente, también le habló a este hombre. Y este hombre se sorprendió y se alegró y dijo: ¿acaso tú crees en Dios? ¿Acaso te convertiste en Jesucristo? Sí, le dice. Oh, yo también, le dice. Y conversan ambos. Este comerciante comienza a contarle lo que era su nueva vida. Y le dice: ¿y tú cuántos años llevas en el Evangelio? Bueno, yo llevo 15 años en el Evangelio. Este hombre, el recién convertido, le dice: ¿y tú, estando por 15 años en el Evangelio, nunca me hablaste de Jesucristo? Tanto tiempo hemos conversado, tanto tiempo hemos estado relacionados y nunca me conversaste de Jesucristo. ¿Cuántos dolores, cuántas tristezas me habrías evitado a mí y habrías evitado a mi familia si tú me hubieras hablado antes de Jesucristo? El hombre, el cristiano antiguo, el cliente, agachó la cabeza y se fue avergonzado. Mis hermanos, mis hermanas, nosotros somos portadores de un mensaje poderoso, de un mensaje que cambia vidas, de un mensaje que transforma vidas, de un mensaje que sana a las personas, sana a la familia, sana a los barrios. Tú tienes un mensaje poderoso que comunicar. No te lo guardes para ti.
No te la guardes para ti y que llegue el día en que tengas que agachar la cabeza avergonzado o avergonzada. ¿Por qué no hablaste del Señor a alguien que lo necesitaba? Que se haga costumbre en nosotros bendecir a la gente. Que se haga costumbre en nosotros hablar a la gente. Porque eso determinará que muchos puedan pasar de muerte a vida eterna. Que sus vidas puedan ser transformadas. Tú solamente presenta a Jesús. Y Jesús se encargará de lo demás. El poder lo tiene Jesús. Presentemos a ese Jesús genuino, a ese Jesús que gustaba de estar con la gente, a ese Jesús que llegaba a las aldeas, a los pueblos, que comía con los más humildes, ese Jesús que transformaba vida. Ese mismo Jesús, el Jesús de la palabra, es el Jesús que vino a impactar nuestras vidas, a transformar esas vidas. Y ese mismo Jesús quiere a través de nosotros poder llegar a otros. Pues hagámonos el propósito de estar comunicando el mensaje de Jesús. Otras personas te lo van a agradecer. Quiero invitarte a que abras tu Biblia ahí en el libro de Lucas. En el capítulo 7 vamos a leer del verso 11 en adelante un precioso relato, un poderoso relato de lo que hace Jesús cuando llega a las personas. Lucas capítulo 7 del verso 11 en adelante, la palabra del Señor dice así. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo Jesús, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. El Señor bendiga su palabra, el Señor haga vida esta palabra en cada uno de nosotros. Este es un precioso relato. Es un relato poderoso de una experiencia sobrenatural donde vemos cómo Jesús una y otra vez está actuando en medio de la gente común, en medio de las necesidades diarias, en medio de los dolores, de las tristezas de la gente. Y Jesús llega a ellos y provoca cambios, provoca transformaciones en su vida. Dice el verso 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Naín era una pequeña población al sudeste de Capernaum. Era un pequeño pueblo, una población pequeña. Y Jesús va, dice la palabra, con sus discípulos y acompañado de una gran multitud. Una gran multitud nos está hablando que es mucha gente. Y una multitud que, como en tantas otras ocasiones, seguían a Jesús, acompañaban a Jesús, y era gente que estaba expectante por lo que Jesús podía hacer. Ellos conocían lo que venía haciendo Jesús. La fama de Jesús había crecido, Jesús se había hecho conocido en toda esa región. Jesús ya había sanado gente, Jesús ya había hecho milagros importantes y su enseñanza conmovía a la gente. Entonces
esta era una multitud expectante, entusiasta, alegre, que celebraba lo que Jesús estaba haciendo. Dentro de esa misma multitud iba gente que Jesús había sanado. Iban cojos que ya estaban recuperados, sordos que habían recuperado la audición, iban hombres que habían estado con lepra y habían sido sanados de esa lepra. Iban personas que habían estado poseídos de espíritus inmundos y Jesús los había libertado. Y toda esa gente, acompañados de familias, y también los discípulos iban con Jesús. Habla de una gran multitud que iban, ¿cierto?, celebrando, alegres, porque la presencia de Jesús los atraía y querían más de Jesús. E iba Jesús en dirección, con esta multitud que lo seguía, en dirección, ¿cierto?, a esta pequeña población que estaba ahí cerca de Capernaum. Dice la palabra que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Mira, viene una multitud con Jesús, pero aquí nos encontramos con otro grupo que dice que era mucha gente que estaba acompañando, era parte de una procesión funeraria que llevaban, ¿cierto?, en compañía, acompañando a esa mujer viuda que iba a sepultar a su hijo recién muerto, a su único hijo. Tenemos dos contrastes en esta hora. Un grupo grande de una multitud que viene con Jesús celebrando, regocijándose, con júbilo por lo que Jesús estaba haciendo. Pero también nos encontramos con esta otra grupo grande de gente que era un contraste. Aquí no había celebración, aquí había tristeza, había llanto, aquí había un tiempo de luto. Acompañaba a una mujer llena de tristeza que iba, ¿cierto?, a sepultar a su único hijo. En la otra multitud que acompañaba a Jesús era una multitud llena de testimonios, llena de esperanza, llena de expectativa de lo que Jesús iba a hacer. En cambio, en este otro grupo de gente que va camino al cementerio portando un féretro, llevando en su interior a un muchacho que era hijo único de una viuda, que lo llevaban a sepultarlo. Aquí era un grupo de gente con tristeza, un grupo de gente con un destino de donde solamente se palpitaba, se olía muerte, tristeza, llanto, sin esperanza, de una mujer que lo había perdido todo. Dice que ahí podemos ver estos dos contrastes que nos presenta la vida. La vida nos presenta estos contrastes. Un grupo está celebrando y otros están en tristeza. Una familia está con alegría y otra familia está con tristeza, con pena. Este mismo tiempo que estamos viviendo es un tiempo de tristeza, es un tiempo de muerte, es un tiempo de enfermedad, es un tiempo de necesidad. Aparentemente no hay mucho por qué celebrar. Hay un tiempo de angustia, hay un tiempo de preocupación, de ansiedad, hay un tiempo de no tener certeza con lo que viene por delante. Mas los que creemos en el Señor Jesús, creemos que el Señor nos va a ayudar a pasar esta tempestad. El Señor nos va a guiar, ¿cierto?, en medio de este tiempo difícil y nos va a sacar y poner en un tiempo de esperanza, de un buen futuro, de recuperación. Eso creemos en el Señor. El Señor tiene el poder para hacerlo. El Señor tiene el poder para mantener
viva nuestra fe. El Señor está intercediendo por nosotros, para que así como le dijo a Pedro, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Pues que nuestra fe no falte, que nuestra fe esté depositada en lo que Jesús puede hacer por nosotros. Nos encontramos en este relato que esta mujer iba, ¿cierto?, triste. ¿Por qué? Porque iba a enterrar a su hijo. Iba a sepultar su único hijo. Tiempo atrás había sepultado a su esposo. Tiempo atrás había sepultado también con tanta tristeza. Tal vez esa misma gente, amigos, vecinos, familiares, la habían acompañado, pero ahora la acompañaban a sepultar a su hijo. Un cuadro triste, un cuadro de mucha tristeza. Y esta mujer va en esa dirección. Y dice el verso 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. El Señor iba acompañado de multitud, rodeado de sus discípulos y de mucha gente. Habla de multitud, de una gran multitud. La gente iba celebrando, la gente iba en una condición expectante de alboroto, llegando a ese pequeño pueblo. Y se encuentra con este grupo. Ni la tristeza de unos, ni la celebración de otros, pudo impedir que el Señor Jesús pudiera ver a esta mujer. Dice la palabra que cuando el Señor la vio, los ojos de amor y de compasión de Jesús se fijaron en esta mujer. Por sobre toda la multitud, de los unos y de los otros, Jesús tuvo el tiempo, tuvo la condición, tuvo la compasión de mirar a esa mujer y ver su dolor, ver su tristeza. Y dice que Él se compadeció de ella y le dijo, no llores. Jesús le dice, no llores. ¿Cómo no iba a llorar esa mujer? ¿Cómo no iba a llorar esa mujer? Ella ya había sepultado a su marido y ahora iba a sepultar a su hijo. Con el sepultar a su hijo, estaba sepultando carne de su carne, huesos de sus huesos. Estaba sepultando sueños, estaba sepultando esperanza, estaba sepultando ella su propia vida. Pero la voz dulce y llena de compasión llama la atención de esta mujer cuando Jesús le dice, no llores, no llores. Jesús fijó sus ojos en ella, captó la atención de ella y Jesús le dice, no llores. ¿Cuántos pensamientos pasaron por la mente de esta mujer cuando escucha las palabras de Jesús? ¿Palabras de consuelo? Pensó ella. ¿Palabras de esperanza? ¿La recibió ella? No llores. Y Jesús, verso 14, dice, acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo Jesús, joven, a ti te digo, levántate. Dice este verso 14. Pero detengamos en esto. Jesús va y toca el féretro. Jesús va y toca el féretro. Nosotros, usted y yo, que hemos tenido la oportunidad en más de alguna ocasión de asistir a un funeral, vemos que la gente se acerca y toca el féretro con distintas intenciones, como señal de despedida, como señal de empatía con la gente, como señal de mostrar mi dolor con esto. Pero el toque de Jesús era distinto.
El toque de Jesús era con una intención distinta, con un propósito distinto. El toque de Jesús, cuando toca este féretro Jesús lo toca con una intención y un propósito que en esa hora tan solamente Él y el Padre conocían. Cuando Jesús toca este féretro, lo toca con autoridad, lo toca con poder. Poder que se ve manifestado cuando estos hombres se detienen ahí. Los que portaban el féretro se detienen ante el toque de Jesús. Y Jesús inmediatamente, con voz de autoridad, con voz de poder, le dice, no a la gente, sino le dice al que estaba ahí en el féretro. Le dice, joven, a ti te digo, levántate. Qué tremendo, hermanos. Todos los que estaban ahí, esa mujer, los dolientes, escuchan la voz de Jesús que dice, joven, a ti te digo, levántate. Toda esa gente en ese momento quedó impactada por las palabras de Jesús. Cómo Él estaba dando la orden a uno que estaba muerto que se levantase. Pero la orden, la voz de Jesús, no solamente fue escuchada por la multitud que estaba ahí, sino que la voz era, la orden era para el muchacho. La orden era de poder y autoridad para la muerte y para la vida. Porque Jesús le dice, joven, a ti te digo, levántate. La muerte obedeció y se detuvo, retrocedió, y la vida tomó lugar y llenó ese cuerpo que estaba en muerte, lo llenó de vida. Y ahora ese muchacho se levanta a la voz de Jesús, se levanta a la orden de Jesús. Jesús para esa comitiva funeraria, para esa procesión funeraria, detiene el cajón, le dice a la mujer, a la madre, no llores, y le dice al que está al interior, joven, a ti te digo, levántate. Y al instante, el muchacho se levantó. La muerte retrocedió y la vida comenzó a fluir. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Escribe el apóstol Pablo, hablando en referencia al poder de Jesús para vencer la muerte. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y este poder, esta autoridad que tiene Jesús sobre la muerte, se ve manifestada ahora, delante de esa gran multitud, delante de esa madre afligida, de esa madre ahí, llena de tristeza y dolor. Ahora Jesús da la orden y ese muchacho se levanta. Ese muchacho se levanta. Entonces, dice la palabra, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. ¡Qué maravilloso! ¡Qué poderoso, hermano! ¡Qué extraordinario esto! Cuando yo al principio le hablaba de el creer lo que dice la palabra de Dios, de creer lo que en la Biblia está escrito, que no son relatos, tan solamente historias, que no son fábulas, sino que es la verdad, la realidad de que Jesús es poderoso para transformar vida, para sanar enfermos y para levantar a los muertos. Y aquí está manifestada. El asunto es si tú crees o no crees en esta palabra. El asunto es que si nosotros estamos creyendo esta palabra,
esta palabra que viene a traer vida por sobre la muerte. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El joven resucitó. Jesús lo toma y se lo da a su madre. Mira, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y comenzó a hablar. Una resurrección inmediata, completa. Es lo que hace Jesús. Jesús hace trabajos completos. Cuando Jesús sanó a la madre, a la suegra de Pedro, que estaba, dice, con una fiebre muy grave, Jesús oró y la sanó. Y dice que esta mujer comenzó a servirles a los que estaban ahí. Una recuperación inmediata, una sanidad inmediata. Y a este joven que iba camino a ser sepultado, este joven que iba sin vida, cuando Jesús da la orden, este se levanta, y no solamente se levanta, sino que comienza a hablar. Y Jesús lo toma y se lo entrega a su madre. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo ahora cambia la vida de esta mujer? ¿Cómo ahora cambia la vida de este muchacho? ¿Cómo cambia ahora la vida de esa familia? ¿Cómo cambia ahora la vida de esa pequeña comunidad, de ese pequeño pueblo llamado Naín? ¿Por qué? Porque Jesús llegó ahí y tuvo compasión de esa madre, tuvo compasión de esa mujer. Con la resurrección de su hijo, ahora resucitaban los sueños, resucitaban las esperanzas, resucitaban los planes, los anhelos. Llegaba la vida. Ahora esa mujer, junto a su hijo, ya no son parte de una procesión de muerte. Ahora son parte de toda una multitud de vida. Ahora se forma un solo grupo que comienzan a celebrar, a regocijarse, a dar voces de júbilo, de cantos de alegría, de gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el hijo había resucitado. Ese joven había resucitado. Ahora la madre podía abrazar a este joven, un joven lleno de vida. Todos juntos cantaban, celebraban, daban voces de júbilo, daban gloria a Dios. Una vez más, Jesús lo hizo. Una vez más, podemos apreciar que Jesús lo hace. Así como Jesús sanó enfermos, así como Jesús dio vista a los ciegos, así como Jesús dio oído a los sordos, ahora Jesús da vida al que había muerto. Una vez más, Jesús lo hace. Hoy, así como Jesús le dijo a esa gente que iba al sepulcro, a esa gente que llevaba ese féretro, a esa gente que acompañaba en la tristeza, en el luto, en la pena, a esa madre viuda que había perdido a su hijo, así como Jesús le dijo a ellos, detente, no llores más. En esta hora, Jesús nos está diciendo, detente, no llores más. Detente, no llores más. Detente, porque Jesús te está viendo. Jesús nos está viendo. Y la palabra en esta hora que Jesús nos está entregando es una palabra de vida, es una palabra de resurrección, es una palabra de esperanza. El féretro
representa muerte, muerte de planes. El féretro representa muerte física y muerte espiritual, muerte del alma. El féretro representa la muerte de sueños, de anhelos, de planes. El féretro representa la muerte de matrimonios, de familias, destrucción de hogares. El féretro representa en esta hora la pérdida de la esperanza. El féretro representa en esta hora ese embarazo tan deseado y que no llega, y que lo han intentado una otra vez y nada ocurre. El féretro representa pérdida de esperanza. El féretro representa temores, angustia. Y Jesús, en esta hora, te está diciendo: yo he visto, yo conozco tu dolor, conozco tu llanto, conozco tu tristeza. Y te dice: no llores más. Jesús se presenta en esta hora delante de tu vida y te dice: detente, porque yo puedo cambiar tu realidad. Así como cambió la realidad de muerte de esa viuda, ahora lo cambió a una realidad de vida. Así como a ese joven le dio la orden: joven, a ti te digo, levántate. El Señor en esta hora quiere dar la orden a tu féretro, a lo que tú estás cargando por tanto tiempo, y decirle a la muerte: retrocede, porque yo soy vida, porque yo soy esperanza, porque yo soy resurrección, porque yo soy salvación, porque yo soy sanidad, dice Jesús. Jesús quiere transformar lo que es muerte en vida, lo que está sin esperanza en vida, lo que son sueños muertos, quiere resucitarlos. Hoy Jesús te dice: detente, yo quiero intervenir en tu vida. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él está esperando tan solamente una respuesta. Una respuesta. Y esa respuesta es: Señor, yo me detengo en esta hora. Yo me detengo en esta hora. Y quiero recibir esa voz poderosa, esa voz compasiva, esa voz llena de poder que venga a transformar mi vida. Abro mi mente, abro mi corazón, abro mi espíritu, abro mi vida para que tú intervengas, para que soples vida sobre este cuerpo muerto. Jesús lo quiere hacer, Jesús lo puede hacer. Así como lo ha hecho con muchos, lo puede hacer contigo también. Así como muchos que han venido a Jesús sin esperanza, han venido a Jesús en bancarrota espiritual y material, en bancarrota con su familia, con matrimonio destruido, sin esperanza. Y Jesús los ha levantado, Jesús ha soplado vida sobre ahí donde había muerte. Hoy Jesús, mi amigo, mi hermano, mi hermana, te dice: hay un sueño muerto, hay una esperanza muerta. Para Jesús no hay imposibles. Y en esta hora, Él tan solamente quiere que tú creas en Él. Jesús lo que necesita es que tú creas en Él. Le recibas y recibas el milagro que Él quiere hacer en tu vida. ¿Hay algo imposible para Jesús? Jesús resucitó al hijo de esa viuda. Jesús puede resucitar también
nuestra vida. Jesús también nos puede sanar. Jesús también te puede restaurar. Con Jesús hay esperanza. Quiero invitarte en esta hora que me acompañes en esta oración. Oremos delante de la presencia del Señor. Abre tu corazón. Cuéntale al Señor lo que está sucediendo en tu vida. Cuéntale aquello que tiene que ser intervenido para que Jesús haga. Acompáñame en esta oración. Padre, yo en esta hora doy gracias por tu palabra y doy gracias por Jesucristo, tu Hijo. Señor, te doy gracias por el amor, la compasión que Jesús tiene por nosotros. Gracias porque Él nos ha amado tanto que se entregó a sí mismo en favor de nosotros. Ha venido a salvar nuestra vida y darnos una vida eterna. Pero también ha venido, Señor, a transformar nuestra realidad en una realidad distinta. Él ha venido a sanar. Él ha venido a restaurar. Él ha venido a hacer nuevas las cosas en nosotros. Señor, tú conoces a cada uno de los que en esta hora están escuchando esta palabra. Espíritu Santo, yo te ruego que tú intervengas en cada hermano, en cada hermana, en cada amigo, cada amiga que en esta hora nos está escuchando. Y que, así como esa viuda, su alma está desgarrada y llora por aquello que lo dan por perdido. Esa madre daba por perdido ya a su hijo. Pero aquí hay hombres y mujeres que han perdido la esperanza, que han perdido cosas valiosas, sueños, anhelos, planes. Han perdido la esperanza de tal vez tener un hijo. Han perdido la esperanza, una mujer, de quedar embarazada. Han perdido la esperanza porque tras vez, intento, más intentos, y no hay respuestas. Señor, pero tú eres el que da la vida. Tan solamente di la palabra y eso va a ocurrir, Jesús. Señor, yo oro para los que, Señor, tienen una cadena de esclavitud sobre su vida. En el nombre de Jesús, que esa cadena sea cortada, Señor, y ahora ellos puedan levantarse en fe y levantarse para que Jesús los vea, para que Jesús los toque, para que Jesús haga un milagro en sus vidas. Señor, nada hay imposible para ti. Jesús, yo sé que tú lo puedes hacer y te doy gracias por lo que comienzas a hacer de ahora en adelante en la vida de cada uno de los que creen en tu nombre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. La gloria y la honra siempre son para ti. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si usted oró así, si usted oró creyendo esta palabra, espere su milagro. Jesús va a actuar en favor suyo. Y si usted, que tal vez nos está escuchando por primera vez, o ya nos ha escuchado antes, pero no se ha decidido por Cristo, no le ha dicho sí a Cristo, quiero decirle que los que le reciben, los que creen en su nombre, Jesús les da salvación, les da vida eterna y los hace hijos de Dios. Si usted cree en esto, dígale a Jesús: Señor,
yo necesito de ti, necesito que hagas un cambio en mi vida. Yo en esta hora te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted oró así, su vida comienza a cambiar. Damos gracias al Señor por su palabra. Y no olvide de estar comunicando esta palabra, porque alrededor suyo hay gente que lo necesita. Hay gente que urgentemente necesitan de la intervención de Jesús en sus vidas. Mis hermanos, hermanas, mis amigos, que el Señor les bendiga. Nos volveremos a reencontrar el próximo jueves. Mientras tanto, en este tiempo, cuídense, guárdense y que la bendición de Dios esté sobre usted y sobre la familia. Bendecidos. Vamos a declarar que nuestro Dios es grande y fuerte.